soluciones. Ninguna ley se puede llamar de alivio financiero cuando se pretendía cobrar un impuesto a la educación superior. Siguiente intervención, asambleísta Pedro Velasco. La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, este proyecto de ley de alivio financiero enviado por el Ejecutivo. Y como el concepto mismo lo dice, alivio financiero, deberíamos entender que es un mecanismo extraordinario y temporal de ayuda a las personas naturales y jurídicas que han perdido sus condiciones de pago, es decir, que no tienen cómo pagar sus obligaciones. Y hacia allá debe apuntar este proyecto de ley, es decir, darles un respiro, un alivio a las personas naturales y jurídicas que lastimosamente han caído en una crisis. Y es que venimos de dos crisis gravísimas y eso no lo podemos olvidar. La crisis producto de la pandemia COVID-2019 y últimamente en este año la crisis energética que ha llevado a muchos sectores, inclusive con el riesgo de quebrar en sus actividades privadas, en sus negocios, en sus emprendimientos. Esto nos lleva a la reflexión de que no hay condiciones económicas como para que el pueblo ecuatoriano cumpla con esos pagos, sino que no están en condiciones de hacerlo, no lo pueden hacer. No porque no quieren, sino porque las condiciones no les permiten. Y por lo tanto, en esta ley de alivio financiero deberíamos nosotros apuntar precisamente a buscar mecanismos y alternativas para que esas condiciones por lo menos se prorrateen, se prorroguen y haya por lo menos un respiro y puedan cumplir las obligaciones. Hay que entender que no se trata de donaciones ni condonaciones, porque el país ya está cansado de hablar de condonaciones, de perdones, de remisión. Parece que estamos nosotros en época navideña siempre llegando a lo mismo, el país en donde todo quieren que se regale, pero no es así. Los ecuatorianos lo que pedimos es de que haya sensibilidad y haya alternativas de cómo honrar las obligaciones. Estamos lastimosamente en este proyecto de ley haciendo algunos temas que ya están establecidos en la ley, resaltando en algunas cosas que ya no hay necesidad de hacerlas. Quienes somos afiliados a la seguridad social, que no es la gran parte de los ecuatorianos, sino un segmento de la población, porque no se vaya a pensar que estos favores o estos beneficios llegan a todo el pueblo ecuatoriano. Ciertos afiliados que tuvieron lastimosamente que llegar a esta desgracia de quedarse sin trabajo, tienen derecho a un seguro de desempleo. Y este seguro de desempleo no es que lo da ningún empleador, no es que lo da el gobierno, sino son los propios recursos aportados durante nuestra vida de afiliados y asegurados. Y lo que se hace en este proyecto es un poco simplificar el trámite burocrático. En vez de que demore más tiempo, lo que se hace es disminuir el tiempo para que puedan acceder a este seguro de desempleo. Ese es el gran favor en este primer proyecto de ley. El otro tema es de que algunos afiliados voluntarios o algunos empleadores que también cayeron en desgracia por los negocios que no pudieron sostenerlos, no pueden cumplir sus obligaciones patronales o afiliaciones voluntarias. Y lo que se hace es extender un poco el plazo para pagar sus aportes mensuales. Es decir, ahí viene un poquito el respiro para que puedan ponerse al día, porque lo grave es que quien no paga las aportaciones inmediatamente pierden sus beneficios, sus derechos. Se les cierran las puertas de la seguridad social en temas de salud, se les cierran las puertas en el tema de créditos, por lo tanto se agobia más esa carga pesada a la que todavía estamos los ecuatorianos viviendo. Hay algunos temas que los habíamos revisado y habíamos pedido que se los considere, y hay dos propuestas en concreto que yo voy a pedirles a los colegas asambleístas, especialmente de las poblaciones fronterizas, que apoyen esta primera propuesta y a todos los colegas asambleístas de la sala. Una de ellas, solamente se habla de esta moratoria de pagos en el BIES, en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, ahí se establece una moratoria de pago, pero nada se dice de lo más difícil y que nos involucra
a la mayor parte de los ecuatorianos y ecuatorianas, que es el tema de las deudas, de los créditos, con la banca privada, con la banca pública, con las cooperativas de ahorro y crédito que todos los días o cada semana están notificando de la morosidad, de los atrasos, de los procesos coactivos. Es decir, para ellos no hay ningún alivio financiero o solamente es a un segmento de la población. Por ello nosotros estamos planteando de que se incluya dentro de este proyecto de ley condiciones favorables de refinanciamiento para que se pueda pagar en un plazo prudencial los créditos que actualmente se tienen la mayor parte de personas en la banca pública, en la banca privada, en las cooperativas de ahorro y crédito. Esta propuesta está siendo impulsada y lo que en la disposición transitoria octava como para querernos contentar, no sé, consuelo de bobos, perdónenme el término, ponen el siguiente texto, con el perdón suyo, presidenta, colegas asambleístas. Nos mencionan que en el plazo de 30 días las instituciones financieras del sector público y privado realizarán campañas de difusión claras, concisas y concretas de las alternativas de alivio financiero con las que cuentan los deudores. Es decir, una publicidad de 30 días para que digan que están en condiciones de acceder a beneficios los deudores. Pero aquí necesitamos acciones prácticas que vayan en la ley, que determinen que aquellos deudores tienen un respiro por lo menos de varios meses temporalmente hasta que se supere la crisis para que no puedan obligarles a pagar y mucho menos que se sometan a procesos de juicios por la morosidad o por los pagos que no han podido realizar. Este es un planteamiento que nosotros hemos realizado. Y el segundo, que me refería a los colegas asambleístas de las provincias fronterizas. El artículo 249 de la Constitución de la República, que siempre lo menciono, porque solamente se ha quedado en letra muerta y no se lo lleva a la práctica, habla de que los habitantes de los cantones fronterizos merecemos un trato preferencial y el Estado debe atender de manera prioritaria a esos sectores del pueblo ecuatoriano. Es decir, si nosotros consideramos aproximadamente 10 provincias fronterizas, se estaría hablando del 40% del territorio y de los habitantes que se estarían beneficiando. ¿Y por qué planteamos nosotros un IVA diferenciado? Que esto es importante. Así como se lo hizo oportunamente con la ley para fomentar e incentivar el tema de las actividades turísticas, que se le faculta al presidente a disminuir el IVA durante ciertos periodos temporales a un 8%, ¿por qué no hacerlo con una disposición constitucional que autoriza ese trato preferencial para que mientras se supere esta crisis se establezca un IVA diferenciado en las zonas de frontera del 8%? No es descabellada la idea, porque también está en la ley a la que me he referido, es muy pragmática y ayudaría a la competitividad que actualmente no la tenemos. Ustedes miren a las fronteras con el Perú, con Colombia, ellos tienen condiciones de competitividad que nosotros no las podemos igualar. Precios mucho más baratos, remuneraciones en mejores condiciones económicas que no nos permiten a nosotros competir, materia prima más barata, productos de exportación y de calidad, y por lo tanto nosotros solamente lo que hacemos es nuestra propia materia prima, que es costosa, la transformación en un producto acabado de igual manera, no estamos en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, la única forma, y hablando con los diferentes sectores, concretamente en mi provincia del Carchi, hablando con los sectores productivos, emprendedores, Cámara de Comercio, en fin, ellos plantean esta posibilidad de que se establezca un IVA diferenciado durante esta crisis que estamos viviendo los habitantes de frontera y con eso poder dar un alivio y un respiro. Desde luego que tenemos nosotros que apuntalar a una ley que verdaderamente sea un alivio financiero, pero ese alivio financiero tiene que ir en favor de la mayor parte de la población, de los ecuatorianos, y hoy estamos pidiendo que se haga justicia con los pueblos de frontera, con las provincias fronterizas a las que siempre se las ha mirado, no con optimismo, no como una inclusión, sino solamente excluidos de la postración, del atraso y del subdesarrollo. Aspiro, colegas asambleístas, que nos apoyen en esta ocasión
y que tengamos ese respaldo para que estas propuestas que están ingresadas en la comisión merezcan la acogida y sean incluidas en segundo debate. Dentro del tiempo, muchas gracias, presidenta y colegas asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Katiuska